Hola, buenas tardes. Nosotras les vamos a hablar sobre el trastorno de la comunicación. Somos de la licenciatura en Inclusión Educativa, del trayecto formativo, Neurodesarrollo y Psicomotricidad en el Aprendizaje del Grupo B. El nombre de las integrantes es Berenice Enríquez García, Montserrat Hernández Contreras, Montserrat Hernández Gómez y Daisy Trujillo Sánchez. Antes de iniciar con el tema, recordaremos cómo las neurociencias y sus demás disciplinas, como la neuroeducación, el neuroaprendizaje y la neurodidáctica, tienen relación con la organización de funcionamiento cerebral, la atención a la diversidad, la individualización del cerebro, las emociones, la inteligencia emocional y la motivación, ya que como sabemos el aprendizaje involucra al cuerpo y al cerebro, las cuales funcionan como receptores de estímulos, que se encargan de seleccionar y emitir respuestas, tanto motoras como cognitivas, que nos indicarán si el sujeto ha adquirido las competencias y ha conseguido transferir la información en conocimiento. De modo que las estrategias aquí mencionadas pueden ser útiles para nuestra formación docente. A continuación entenderemos qué son los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, estos son desórdenes de origen innato, es decir, que los niños o las niñas o el sujeto ya nace con esto. Estos se asocian a los procesos madurativos, cuyas manifestaciones estructurales y funcionales son en el sistema nervioso. Estas dependen de variables genéticas que pueden ser específicas o inespecíficas. Estos trastornos suelen manifestarse antes de que el niño, niña o sujeto ingresen a la educación primaria. Estos se caracterizan porque causan deficiencias personales, sociales, académicas u ocupacionales. Y bueno, dentro de esta clasificación se incluyen algunos otros, que son trastornos del desarrollo intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores, trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, en este video nos enfocaremos en el trastorno de la comunicación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la descripción del trastorno de la comunicación. Este tiene que ver con las diferencias del lenguaje del habla y la comunicación. No se le puede atribuir a un déficit auditivo, sensorial o neurológico, ni mucho menos a una discapacidad intelectual. En el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, DSM, hay una versión 4 donde los clasificaba como los trastornos de infancia, de niñez y adolescencia. Pero ahora en la versión actualizada, el DSM-5, los contempla en el grupo de los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, mi compañera les hablará sobre la clasificación y puntualizará cuáles son las diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5. A continuación les hablaré de algunas características de los trastornos de la comunicación. Una de estas es que ha ido evolucionando hacia una nueva percepción considerando la noción del espectro. Quiere decir que se va en función de la gravedad del cuadro clínico, teniendo en cuenta algunas categorías que pueden ser leve, moderado y grave, según cómo se manifiesten los síntomas al momento de la exploración. La Asociación Psiquiátrica Americana redefine los trastornos de la comunicación en algunos cambios más significativos del DSM-5 respecto al DSM-4. Algunos de estos son la unificación del trastorno mixto, receptivo y expresivo, y el trastorno expresivo en el trastorno del lenguaje. Otro es que en sus modalidades de lenguaje se contempla lo hablado, lo escrito, el lenguaje de signos y otros más. Y también nos indica que incorpora el concepto, que es el inicio de los síntomas en las primeras fases del desarrollo. Y añade un nuevo término, el cual es trastornos de la comunicación social, que tiene que ver con lo pragmático. Los trastornos que nos indica el DSM, en el 4 nos indicaba que es trastorno del lenguaje expresivo y en el DSM-5 es el trastorno del lenguaje.
En el DSM-4 nos hablaba del trastorno mixto del lenguaje recesivo y expresivo, el cual ya no aparece en el DSM-5. En el DSM-4 nos habla del trastorno fonológico, el cual queda intacto en el DSM-5, igual se llama trastorno fonológico. En el DSM-4 habla del tartamudeo y en el DSM-5 ya nos trae el concepto de trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, entre paréntesis tartamudeo. En el DSM-4 nos habla del trastorno de la comunicación no específico y de igual manera se queda para el DSM-5, que es trastorno de la comunicación no específico. Y como ya había mencionado anteriormente, se agrega el apartado de trastorno de la comunicación social, que es el pragmático. Con DSM me refiero al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana en Psiquiatría. El trastorno del lenguaje se caracteriza por dificultades constantes en la adquisición y el uso del lenguaje, donde los componentes son vocabulario reducido, la estructura gramatical es limitada, deterioro del discurso, y los síntomas se producen en las primeras fases del periodo de desarrollo. El trastorno fonológico es la dificultad constante en la pronunciación de los fonemas. Está a un nivel inferior del adecuado a su edad mental. Causa limitaciones e interfiere en la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier contexto. Y ello. ¿Y E? Y ello. ¿Y E? Lo. Ajá, ¿y qué dice? Y ello. No, léela de nuevo. Lo. ¿Y qué dice? Y lo. Ajá, ¿y qué es eso? Y lelo. Hielo. Hielo. ¿Me grabaste? Sí. Vamos. Otra. ¿Qué dice Vamos esa? por esta. Vamos. Y yo. Y o. Atento. Lo. Y lo del lobo. ¿y qué dice? Vamos. Y la. ¿Y Lo. ¿y eso qué es? El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo, son alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla, que son inadecuadas para la edad de la persona y las habilidades del lenguaje. Algunos factores son repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso, circunloquios, situación de palabras para evitar otras palabras problemáticas, palabras producidas con un exceso de tensión física y repetición de palabras completas, monosilábicas. He recibido de su majestad el rey Bueno, muchachos, ¿qué más? aquí nos quedamos hasta cuando no, hasta cuando no, no, hasta cuando no, no, hasta cuando no, no, hasta cuando no. Pues sí, bien, sí. Hasta cuando no, no. Ay, hasta que nos vengan a ver ya. Aquí nos quedamos hasta que nos vengan a ver.
El trastorno de la comunicación social pragmático son dificultades persistentes en el uso social de la comunicación que se manifiesta por los siguientes factores. Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales como saludar o compartir información. Dificultad para cambiar la comunicación en función del contexto y que se adapte a las necesidades del que escucha. Dificultad para seguir las normas de conservación y narración, respetar los turnos, expresarse de otro modo si se percibe que no es comprendido o utilizar señales no verbales para regular la interacción. Dificultades para comprender lo que se dice explícitamente. Comienza en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero las deficiencias no pueden manifestarse hasta su necesidad por su comunicación social. Hola, Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Pues, ¿que no me ves o qué? Bueno, me refiero a que cómo te iba. ¿Cómo me va? ¿Cómo te No, encuentras? pues que no me ves con camisa morada, tenis plata. Bueno, en fin, nada más te iba a preguntar si primiste lo del trabajo, que algo dijiste que pues... No, de hecho me dijiste que nada más lo viera. Sí, era para que lo imprimieras, me iba a checar gratis y me haces una retroalimentación. No sabía. Oye, si te dije que yo fui de compras, ni siquiera te he contado qué compré. Está padrísimo. El trastorno de la comunicación no especificado determina los síntomas característicos del trastorno de la comunicación, pero no se cumplen todos los criterios del mismo y no existe suficiente información para hacer un diagnóstico específico. La intervención clínica que se lleva en estos trastornos es realizada por un pediatra especialista. Y bueno, primero voy a mencionar acerca de cómo es que, o los signos que suelen decirse, o que suelen decir los padres en la primera cita que tiene el sujeto. Normalmente los padres, o en este caso los tutores del niño o la niña, suelen decir que no habla bien, que no entiende las indicaciones, que nada más suelta palabras, pero no sé, cómo su interacción comunicativa no es buena. Entonces, el proceso que se lleva en esta intervención suele como dividirse en 4. Primero se lleva la evaluación clínica. En esta se exploran los órganos y los sistemas relacionados con el habla y el lenguaje. Posteriormente, el pediatra realiza una recopilación de información en la que los contextos sociocultural y escolar tienen una parte muy importante. Y ya una vez que se recupera todo esto, se elabora el historial clínico del sujeto. Asimismo, se lleva a cabo un examen neurológico que es adaptado al nivel madurativo del sujeto. Y por último, la evaluación neuropsicológica les va a permitir saber en qué nivel cognitivo del lenguaje se encuentra el sujeto. Una vez que ya se obtuvo toda la información y se rescató todo lo importante para dar un diagnóstico, el pediatra valora e interpreta estos datos determina cuáles son los aspectos del lenguaje en el que se ve afectado el sujeto. Y de esto parte para hacer un perfil de puntos fuertes y débiles, en donde se consideran los factores o las variables que pueden estar causando ese trastorno. Ahora, en cuanto al tratamiento, es más como logopédico, pero sin embargo sí tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser un trabajo tanto con el especialista, terapeutas, y todo depende del diagnóstico que se determine. En este tratamiento se pretende darle al sujeto herramientas para que se pueda comunicar de manera competente a pesar de las dificultades que presenta. En el tratamiento logopédico se recomienda que se inicie luego,
para reeducar al sujeto de manera individual y específica y así el avance. A veces en los casos más graves se suele dar como un plazo de 6 meses para llevar una observación y determinar si está evolucionando o no, y de este modo saber si ese sujeto que está como en este caso de más grave y mayor problema va a necesitar más estudios. Eso es en cuanto al tratamiento que se lleva como de trabajo multidisciplinar, pero ya en el tratamiento farmacológico no está determinado un medicamento específico porque pues no lo hay. Realmente en esta parte de medicamentos solamente son recetados en caso de que el sujeto pueda presentar ansiedad o algún otro trastorno que necesite medicamento, pero uno tal cual específico no lo hay. Buenas tardes. A continuación yo les hablaré de la intervención educativa. En esta intervención educativa, la evaluación de los trastornos de la comunicación se realizan a través de la recogida de la información de todos los contextos, de informes médicos y clínicos, y utilizando pruebas estandarizadas y no estandarizadas. El diagnóstico acertado de esta evaluación puede generar una intervención eficaz. Al encontrarse frente a un alumno o alumna con trastorno de la comunicación, se necesita una intervención basada en un modelo colaborativo, en el cual la cooperación de todos sus profesionales y de la familia es primordial para una intervención de diversas situaciones interactivas dentro del aula. A continuación, les brindaré algunas estrategias de intervención que se pueden trabajar en el contexto áulico, basándonos en la clasificación del DSM-5. Una de las estrategias para el trastorno del lenguaje sería que ubiquemos al alumno en un lugar donde mantenga contacto ocular continuo con el profesor y el aula. Para el trastorno fonológico podemos utilizar una conciencia fonética donde podamos segmentar palabras en sílabas jugando con la pelota o dando palmadas o dando saltos, como por ejemplo la palabra mariposa. Avientas la pelota y el alumno va diciendo mariposa, como lo vemos en la imagen. Para el trastorno de la fluidez del inicio en la infancia, que sería tartamudez, podríamos hacer actividades como de expresión corporal. Y para el trastorno de la comunicación social, que sería pragmático, podemos hacer actividades con función comunicativa, como por ejemplo enseñarle a preguntar el humor y la ironía. También podemos hacer uso de fórmulas sociales. Y como último, para el trastorno de la comunicación no específico, como no hay un caso detectado, no hay alguna estrategia definida, por lo que podemos hacer uso de cualquiera de las anteriores.